sea para cada uno de ustedes. Un aplauso sí para nuestro expositor que es magnífico en este tema. Agradecemos también a la Universidad de América, a la Corte Constitucional o sobre todo a la Fiscalía. Simplemente una indicación más. Como tenemos que adjuntar las 150 horas para que se establezca ya los certificados, tenemos que entregar una propuesta de una teoría propia de cada uno de ustedes, la misma que será, les vamos a enviar el formato, les enviaremos el formato para que ustedes establezcan la propuesta, que no pasará de 3.000 caracteres, es decir, que esto llega máximo a 2 caras, la misma que será presentada hasta el 15 de junio más o menos, donde recibirán ya el diploma. La propuesta que ustedes presenten a su vez va a ser publicada en la revista de la Fiscalía, de lo cual ustedes, aparte de tener el certificado que les entrega la Universidad de Indoamérica en calidad de expertos, no es un certificado, es un grado. El grado de expertos va a tener el certificado de haber publicado un análisis científico de 3.000 caracteres, lo cual en los concursos les sirve de mucho, ¿no? Les sirve de mucho y eso los estaremos entregando a su debido tiempo, que no pasará más allá del 20 de julio. Les agradecemos la presencia de ustedes, continuamos con el profesor. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias. Continuemos, por favor. Entonces, como habíamos mencionado, dentro del desarrollo de las líneas jurisprudenciales, en primer lugar nosotros debemos diferenciar lo que es la jurisprudencia indicativa y lo que es la jurisprudencia obligatoria. Ya mencionábamos que la jurisprudencia indicativa es una jurisprudencia que le emiten todos los órganos jurisdiccionales, todos los jueces. Nos indican cómo nosotros podemos actuar, pero esta jurisprudencia no tiene fuerza gravitacional. En cambio, la jurisprudencia obligatoria sí genera unos efectos obligatorios y vinculantes. Esta jurisprudencia es emitida por parte de las denominadas altas cortes. Genera esta obligatoriedad, genera de cierta manera un vínculo con los jueces inferiores. Hemos mencionado cómo se establecen reglas y subreglas en el ámbito jurisprudencial. Debemos nosotros diferenciar lo que son las reglas jurisprudenciales legales de las reglas jurisprudenciales en materia constitucional. Pero aquí viene el otro problema a ser debatido. Bueno, ¿cómo diferenciamos que se trata de temas legales y cuando se trata de temas constitucionales? ¿Verdad? Ustedes saben que el hilo que separa a la constitucionalidad de la legalidad tiende a ser un hilo bastante fino y bastante frágil. ¿Cómo nosotros podemos realizar estos elementos diferenciadores? Existen técnicas para que nosotros podamos ir depurando el elemento o las características de un tema constitucional y de un tema legal. ¿Cuáles van a ser estos elementos? Vamos a situarnos en la teoría de los escenarios y subescenarios constitucionales. Esta teoría de los escenarios y subescenarios constitucionales es una teoría que ustedes la pueden encontrar en el libro El Derecho de los Jueces de Diego López Medina. Este autor colombiano nos va a manifestar que para nosotros poder diferenciar un tema constitucional de un tema de legalidad, debemos partir siempre de la enunciación de un determinado problema jurídico. Y a partir del problema jurídico, nosotros podemos, como intérpretes, saber si estamos frente a un caso legal o frente a un caso constitucional. En muchas ocasiones, ustedes pueden observar cómo temas constitucionales terminan precisamente siendo relativizados por criterios eminentemente legales, ¿verdad? Miren, temas que son trascendentes desde la esfera constitucional, llega al conocimiento de un juez de garantías jurisdiccionales y el juez dice, simplemente ese tema es legal porque puede ser subsanado a través de canales procedimentales ordinarios,
¿verdad? Y termina rechazando, termina admitiendo una determinada garantía jurisdiccional. Pero también puede darse el otro efecto. Temas que son de estricta legalidad terminan constitucionalizándose. Bien. Situaciones que no debían ser ventiladas a través de la justicia constitucional terminan siendo resueltas incluso a través de este tipo de administración de justicia. ¿Qué es lo que se generó a través de aquello? Miren, precisamente muchos de estos intérpretes cometen este error porque no plantean un problema jurídico de inicio. Recuerden cuando analizábamos esta estructura de la argumentación jurídica, hablábamos de que debemos partir siempre de una tesis, y esa tesis está directamente relacionada con la problemática que vamos a resolver, con el problema jurídico que nosotros debemos precisamente desempeñar. Pongamos un ejemplo didáctico respecto a este tema central. Miren, ustedes dirán, ¿cómo yo saco o cómo yo puedo establecer un problema jurídico determinado para ver si es legal o si es constitucional? ¿Cuál será nuestro principal referente como intérpretes constitucionales o legales? ¿Cuál creen ustedes que es el principal referente? La demanda, ¿no es cierto? Miren, ¿cómo llega, por ejemplo, un tema constitucional a la Corte o a los jueces de primera instancia? A través de una demanda, ¿verdad? Y miren, a través de la pretensión de legitimado activo, nosotros ya tenemos una gran premisa para saber si se trata de un tema legal o si se trata de un tema constitucional. Si es que el señor Juan Pérez, por ejemplo, viene y me dice, miren, yo quiero que se me cuantifique por indemnización, por despido intempestivo, qué sé yo, los montos que no me han pagado mi empleador durante un determinado ejercicio económico, pues estamos observando que la pretensión del legitimado activo es que se le pague una diferencia en el ámbito remunerativo, ¿verdad? Esto obedece a una cuestión de constitucionalidad o una cuestión de legalidad. De legalidad, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones se termina presentando una acción de protección de derechos porque ese legitimado activo colige que se ha vulnerado su derecho al trabajo, por ejemplo. Miren, nosotros, como intérpretes, debemos entonces problematizar esta demanda que es presentada por parte del accionante, del legitimado activo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros podemos observar? A ver, si es que la demanda me está diciendo, lo que yo quiero, señor juez, de garantías jurisdiccionales, ojo, es que usted me liquide de cierta manera o ordene que se me pague el monto dejado de percibir por parte de mi empleador en cuanto a las remuneraciones. Miren, es un tema de legalidad, ¿no es cierto? Miren, ¿cómo plantearía yo la pretensión de este problema jurídico en el caso concreto? Plantearía entonces, sería el no pago de la diferencia de remuneraciones por parte del empleador vulnera el derecho al trabajo, por ejemplo. ¿Con qué me encuentro dentro de esta realidad? Que miren, el problema jurídico a ser resuelto no es la vulneración del derecho al trabajo, es el pago de remuneraciones, ¿no es cierto? ¿De dónde he sacado yo esto? De la demanda que me presentó un legitimado activo. ¿Qué puedo colegir yo de aquello? Que esto es un tema de legalidad. Y al ser un tema de legalidad, obviamente, yo como operador de justicia, por ejemplo, lo que voy a hacer es simplemente rechazar esa pretensión de legitimado activo. Y le voy a decir, mire señor, usted está planteando un problema que es de estricta legalidad, que no puede ser resuelto a través de la jurisdicción constitucional. ¿Qué sucede respecto a esta situación? En muchas ocasiones, lo que nosotros como intérpretes hacemos es formular una cadena de actuaciones procesales sin ni siquiera plantearnos esta idea central. Ustedes han visto, ¿verdad?, muchos fallos provenientes de garantías jurisdiccionales.
por parte, sobre todo, de jueces de primer nivel. ¿Han visto que se plantean problemas jurídicos a ser resueltos dentro de esas causas? Muy pocos. Pero miren, ¿qué sucede? Si nosotros nos tomamos 5 o 10 minutos previos para establecer o tratar de encuadrar un problema jurídico respecto a un tema de constitucionalidad, vamos a observar que en muchas ocasiones ni siquiera tiene sentido la pretensión que están demandando muchos legitimados activos. Y miren, es bastante sencillo cuando ya se manejan demandas en materias constitucionales. Si a mí como intérprete, por ejemplo, me está costando demasiado tiempo el establecer que ese problema jurídico puede ser un indicador de qué? De que efectivamente ese problema jurídico no necesariamente está vinculado a un tema de constitucionalidad, por ejemplo. Porque créanme, cuando se ve y evidencia una vulneración de un derecho constitucional, el devenir procesal, el devenir que llega precisamente a través de una demanda, refleja claramente cómo existe o no la vulneración de un derecho constitucional. Pongamos el otro escenario diferente. Imaginemos, sucede que a un trabajador, obviamente, por ser discapacitado en una determinada empresa, se le priva de su posibilidad de seguir laborando. Y en aquel sentido, miren ustedes, para no, de cierta manera, para incentivar el ámbito laboral de ese trabajador frente a la actividad, incluso intelectual, que esté realizando este trabajador que tiene una discapacidad, que se lleva en la pierna izquierda, se le paga una remuneración que tiende a ser muchísimo más baja que la que se le paga a otra persona que tiene, o que no tiene un grado de discapacidad. ¿Qué se refleja allí? ¿Un problema jurídico de constitucionalidad o un problema jurídico de legalidad? De constitucionalidad, miren ustedes, de que deviene precisamente de una cuantificación monetaria. Pero el enfoque y la problemática jurídica tiende a ser bastante diferente, miren ustedes. ¿Qué sucede? Se trata de un pago, de cierta manera, o de una diferencia en el ámbito remunerativo, por supuesto, pero lo que deviene y el objeto que persigue este pago diferenciado está dado a través de ¿qué? De una vulneración de un posible derecho constitucional. El derecho a la igualdad, miren ustedes, una posible discriminación por ser una persona discapacitada. ¿Bajo qué argumentos o bajo qué criterios se le puede pagar más a una persona si realiza la misma actividad, el mismo trabajo, al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones? Bien, se evidencia entonces un tema de constitucionalidad. Por lo tanto, yo me planteo en este otro escenario otro problema jurídico, que va a ser, por ejemplo, el pago inequitativo de la remuneración a un trabajador discapacitado, ¿no es cierto?, vulnera el derecho al trabajo. Y bajo este escenario constitucional voy precisamente a entablar una acción pertinente. ¿Qué acción puedo entablar respecto a aquello? Una acción de protección de derechos, una acción extraordinaria de protección, una medida cautelar, etcétera, etcétera. Miren, a través de un simple ejercicio bastante sencillo, yo puedo, miren, evitar saturar el sistema como abogado en libre ejercicio profesional, como administrador de justicia, y no terminar, miren ustedes, agotando todo un sistema, ¿no es cierto?, de garantías con temas que realmente deben ser resueltos a través de la jurisdicción legal, o a su vez relativizando la jurisdicción constitucional y diciendo que todo es objeto de legalidad. Nosotros entonces debemos saber plantear nuestro problema jurídico para generar un argumento válido y sólido que permita legitimar nuestras expresiones. Si es que yo, por ejemplo, como intérprete de la realidad planteada, bien, se presenta este escenario, ¿no es cierto? El señor quiere que me pague, quiere percibir una remuneración que no ha sido, de cierta manera, devengada por parte de su empleador, y yo hago caso omiso. Digamos que ni siquiera me planteo un problema jurídico.
y empiezo a resolver ese tema, ¿no es cierto? En un momento determinado cojo y digo, efectivamente, usted, señor, tuvo la razón aquí. Y ordeno, miren ustedes, el pago de la remuneración atrasada. Y ordeno, bajo el criterio de reparación integral, incluso, qué sé yo, que se le dé una bonificación adicional o algo más sencillo, que se ponga una placa, por ejemplo, en un lugar público. ¿Qué es lo que estoy generando yo a través de esta resolución de un problema jurídico en cuestiones legales? Una vulneración de otro derecho constitucional, que es precisamente la vulneración, miren ustedes, de la seguridad jurídica y del debido proceso. ¿Por qué? Porque no he respetado las formas procedimentales para resolver un problema jurídico dentro del caso. ¿Qué sucede en un momento determinado? Estoy extravasando los límites competenciales que puede tener la jurisdicción constitucional. Y entonces todas las personas me van a presentar, miren ustedes, unas acciones de protección para que se me compute o se me calcule el pago no devengado por parte de los empleadores. Y esto genera inseguridad jurídica y genera sobre todo un debilitamiento dentro del sistema de garantías. Como se extravasa el sistema y empieza todo a ventilarse a través de la justicia constitucional, pues va a haber un momento determinado en donde los operadores de justicia, al verse extravasados con pretensiones legales, no constitucionales, terminan todo diciendo que es legal, 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 pero por allí hay cuestiones constitucionales que debido a la carga de trabajo terminan siendo relativizadas. Ese es el problema, miren ustedes, de no estructurar un argumento coherente dentro de la solución de problemas. Miren, en muchas ocasiones el intérprete o el abogado tiene que plantearse este problema jurídico antes de iniciar una acción, antes de iniciar precisamente una demanda de garantías. Y los jueces también deben plantearse antes de resolver un caso precisamente un problema jurídico para ver si es un tema legal o si es un tema constitucional. Bien. A partir de esto entonces se generan escenarios constitucionales. Bien. ¿Cuál es el escenario constitucional que nosotros nos hemos generado a partir de este caso que hemos puesto como ejemplo? El pago inequitativo de remuneración a un trabajador discapacitado vulnera el derecho al trabajo. ¿Cuál sería entonces un escenario que deviene de este problema jurídico planteado? La vulneración de derechos laborales a personas con discapacidad, ¿verdad? Y a partir de este escenario, ¿no es cierto?, que sería la vulneración de derechos laborales a personas con discapacidad, la Corte Constitucional, estoy poniendo un ejemplo abstracto, por cierto, emite una sentencia. Y emite esa sentencia en donde le da, de cierta manera, le reconoce el derecho de esa persona discapacitada y dice que en virtud de estos elementos fácticos, de estas circunstancias, ninguna persona en el Ecuador puede ser objeto de discriminación en materia laboral por el solo hecho de ser una persona que adolece de discapacidad. Es decir, no se puede discriminar en el Ecuador en materia laboral por ser discapacitado. ¿Qué ha generado en virtud de aquello? Un problema jurídico, ¿no es cierto?, expresado a través de un escenario constitucional macro y una subregla jurisprudencial. ¿Qué va a suceder? Que como el derecho es tan amplio, no solamente que existen escenarios constitucionales, sino que también existen subescenarios constitucionales. Miren, frente a este mismo problema de la vulneración de los derechos a las personas con discapacidad, pueden surgir distintos subescenarios constitucionales. ¿Cuál podría ser un subescenario que devenga de aquello?
Personas con discapacidad física, por ejemplo. Y tengo aquí un subescenario. Personas con discapacidad física. Pero producto de este macroescenario también se pueden generar otros subescenarios. Personas con discapacidad mental, por ejemplo. ¿Qué es lo que se va a realizar dentro de esta telaraña argumental? Respecto a este problema jurídico central, en un momento determinado, las altas cortes, digamos la Corte Constitucional, va a emitir una sentencia. Y en esa sentencia se va a crear, miren ustedes, otra subregla jurídica, ¿no es cierto? Y no va a ser ya una subregla jurídica general, como no se puede discriminar en el Ecuador en materia laboral a las personas discapacitadas. ¿Cuál sería, de manera simple, una subregla que se crea aquí? No se puede discriminar a las personas en el Ecuador por adolecer una discapacidad física, miren ustedes. Entonces aquí se genera una subregla. Y aquí se va a generar otra subregla. ¿Cuál va a ser esta otra subregla? Que no se puede discriminar en el Ecuador a las personas por adolecer una enfermedad mental. ¿Qué es lo que nosotros estamos generando? Miren, estamos generando una línea jurisprudencial. ¿Por qué? Porque cuando una persona como juez tenga que precisamente resolver un caso análogo puesto a su conocimiento, puede observar este precedente que ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia, ¿verdad? Eso sucede el 31 de mayo, miren, y me llega el 2 de junio una demanda con similares situaciones. ¿Qué es lo que yo voy a observar? Un respeto a la línea jurisprudencial marcada por la Corte, por ejemplo, y voy a decir, como ya resolvió la Corte Constitucional en el caso, qué sé yo, 1112-12-EP, ¿no es cierto? Las personas con discapacidad física, por ejemplo, no pueden ser objeto de discriminación. O a su vez, si se trata de otra situación en donde se trata de personas con discapacidad mental, voy a decir, mire, conforme se determinó en el caso X, ¿no es cierto? En el Ecuador no pueden las personas con discapacidad mental ser objeto de discriminación, y empiezo a generar una línea jurisprudencial permanente. Esto, que inició con una sentencia hito, al ser reproducida 1, 2, 3, 4, 10 veces, 100 veces, se convierte en una sentencia fundadora de línea jurisprudencial que luego reproducir. ¿Qué estoy generando a partir de aquello? Una línea que tiende a ser observada y respetada por los jueces en un momento determinado. Entonces estamos viendo cómo a través de estas cargas argumentativas y a través de escenarios constitucionales vamos construyendo una red permanente de interpretaciones y vamos precisamente configurando una solidificación de lo que es la jurisprudencia. ¿Qué sucede dentro de realidades como la ecuatoriana? Lastimosamente lo que sucede es que nosotros estamos muy apegados a un sistema de fuente del derecho propio del modelo romano-germánico, propio entonces de un derecho positivo. Nosotros tenemos un alejamiento de cierta manera al sistema de precedentes jurisprudenciales que es propio de un derecho más bien anglosajón. Pero nosotros podemos ver que bajo el modelo de Estado que se ha impuesto en el Ecuador, por ejemplo, al existir una pluralidad de fuentes jurídicas, también debemos observar el respeto de estos precedentes jurisprudenciales, sobre todo los que son obligatorios, los que nos obligan y los que nos vinculan. Entonces podemos ver cómo se va generando esta fuente del derecho, que es la jurisprudencia, sobre todo en el ámbito constitucional, que es de reciente data y que tiene que ser observada y respetada. En aquel sentido, vamos nuevamente a tomar como referente la teoría de Diego López Medina. Miren,
La determinación de una subregla jurisprudencial solo será posible entonces si el intérprete construye para cada línea una teoría jurídica integral, es decir, una narración de las interrelaciones de varios pronunciamientos relevantes. Como les menciono, miren, a partir de esa sentencia I, de la vulneración de derechos de la persona con discapacidad, se va generando una cadena de argumentos respecto a hechos relevantes, discapacidad física, discapacidad mental, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra qué? A través de acotar el patrón fáctico concreto, es decir, el escenario constitucional relevante. Luego, identificados las sentencias más relevantes, es decir, las sentencias cito. Y luego construimos teorías estructurales a través de narraciones jurídicas sólidas y comprensibles. Miren, yo como intérprete, ¿no es cierto?, ¿qué voy a hacer en primer lugar? Ubicar un escenario constitucional. El día de mañana, ¿no es cierto?, me llega un caso análogo, un caso similar, de una persona que tiene una afectación, qué sé yo, en su pierna derecha, y que producto de esa afectación en su pierna derecha ha sido objeto de separación de una empresa. ¿Qué es lo que yo observo? Miren, ya existe una jurisprudencia previa de la Corte Constitucional Ecuatoriana que ha señalado que no se puede discriminar en el Ecuador por el hecho de adolecer una enfermedad física. Y voy generando una línea jurisprudencial permanente en base al caso puesto a mi conocimiento. Para que ello tendré una sentencia hito y otras sentencias que reproducen dicha carga argumentativa. Siguiente. A partir de esta carga, no, el anterior, por favor, se genera lo que habíamos mencionado como la línea jurisprudencial. Bien. Es una idea abstracta esta línea jurisprudencial, es una pregunta o un problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un escenario abierto de varias respuestas. Este espacio abierto, con todas las posibles respuestas a la pregunta planteada, es una estrategia conveniente para graficar soluciones y que la jurisprudencia ha dado al problema para reconocer si existe o no un patrón de desarrollo decisional. El campo abierto que genera las dos respuestas extremas posibles hace, en ocasiones también, que exista una línea jurisprudencial conocida como línea bipolar. Veamos cómo se plantea aquello. La siguiente lámina. Nosotros podemos ver en esta gráfica cómo se expresan las líneas jurisprudenciales en un momento determinado. Siempre partimos desde la configuración del problema jurídico. Por eso es trascendental el problema jurídico en la teoría de la interpretación. Llega un problema puesto a nuestro conocimiento. Nosotros configuramos un problema jurídico. Pero ¿qué sucede? Cuando inicia la solución de ese problema jurídico, siempre vamos a tener polos opuestos, ¿verdad? Vamos a tener unos jueces que resuelvan de una forma X y otros jueces que resuelvan de la forma Z. Nosotros podemos ver cómo está marcado, de cierta manera, ese esquema dentro de la gráfica de Diego López Medina. Ustedes pueden observar, miren, un extremo X y un extremo Z en el otro lado. Frente a estas dos posiciones también podemos tener una tendencia intermedia, que no vaya ni al extremo de negar completamente los derechos a las personas con discapacidad, por ejemplo, ni de aceptar absolutamente todos los derechos a las personas con discapacidad y tener una línea media al respecto. Bien. Existen en ocasiones, por ejemplo, pongamos un ejemplo de las cortes en un momento determinado. Miren, pueden existir cortes constitucionales que debido a su ámbito progresista, en un momento de la historia empiecen a tutelar todos los derechos de los trabajadores. Bien. Entonces marco la línea jurisprudencial en el punto X. Pero luego deviene otra corte, cambian de corte, viene otra corte y cambia su línea jurisprudencial y empiezan a tutelar los derechos de los empleadores, por ejemplo. Allí vemos la bipolaridad de la línea jurisprudencial que puede estar marcada. Y también pueden haber posiciones eclécticas o posiciones intermedias. Otra realidad que puede darse dentro del manejo de líneas jurisprudenciales es que las líneas tienden a manejarse de cierta manera de forma no tan evidente. Es decir, existe un punto decisional en donde la línea jurisprudencial puede diferir en parte de la decisión
definitiva y permanente adoptada por una determinada corte o por un determinado órgano jurisdiccional. Si esta es la respuesta X a un problema jurídico determinado, ¿verdad? Y esta es la respuesta Y a este mismo problema jurídico, y frente a estas dos realidades nos encontramos con una línea jurisprudencial marcada por una corte, por ejemplo, constitucional, nosotros podemos observar que mi obligación es ir respetando permanentemente esta línea jurisprudencial. Pero ¿qué sucede si yo me pongo en este punto en un momento determinado? O a su vez, ¿qué sucede si yo me pongo en este punto en un momento determinado? Esto suele denominarse teóricamente como una sombra decisional. Y como no existe un mayor alejamiento, ya sea de la posición X o de la posición Y, esto es completamente permitido y se maneja como un respeto a la línea jurisprudencial. Pero ¿qué sucede si está marcada esta posición? Y en un momento determinado, en una coyuntura política, económica, social, yo llego a establecer otra línea jurisprudencial, me voy al polo de Y. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando una nueva línea jurisprudencial. Me alejo del precedente y empiezo una nueva sentencia hito a partir de aquí. Pues miren ustedes cómo puede ir variando el manejo de líneas jurisprudenciales en un determinado espacio, incluso temporal, debido a distintas circunstancias políticas, históricas o incluso a desastres naturales. Y nosotros podemos ver cómo en ocasiones también se pueden ver expresadas líneas jurisprudenciales desde una perspectiva polémica o también caótica. El ejemplo de la parte inferior es bastante claro. Miren, jueces, ¿no es cierto?, que empiezan a resolver sin respetar líneas jurisprudenciales. En el 1, frente al mismo patrón fáctico, le doy a favor. Pero llega otro caso muy similar y le doy en contra. Llega otro caso en el que le doy una posición ecléctica o intermedia. Llega otro en el que le doy nuevamente en contra. Otro en el nuevo a favor. Que se genera una línea caótica. Por lo tanto, yo, si observo esa línea, como intérprete, no utilizaré ese argumento para poder sostener mi argumentación. Siguiente. Puede también existir dentro de esta realidad reorientaciones de la línea jurisprudencial. Puede ser, como ustedes pueden ver en el gráfico, un momento en el cual una corte, un tribunal, un juez empiece con una solución X, pero con el devenir del tiempo empieza y se termina inclinando por la solución Y. En el caso pragmático, ¿cuándo podemos ver esto? Miren, en los famosos derechos expresados a través de acciones afirmativas, por ejemplo. En realidades como la mexicana o la colombiana, nosotros podemos ver que en un momento histórico determinado hace falta mantener una línea jurisprudencial que consolide las acciones afirmativas. Pero luego, con el devenir del tiempo, esas acciones afirmativas terminan incorporando permanentemente a las personas. Y la línea jurisprudencial va a ir cambiando, miren ustedes, hasta que llega un momento en el cual se logra satisfacer el derecho a la igualdad y ya no hace falta mantener una acción afirmativa. Cambia la línea jurisprudencial y se lo hace de manera de reorientación en un sentido progresista. Ahí existe otro modelo de reorientación de la línea jurisprudencial, pero ya no se lo hace periódica y de manera progresista, sino se lo hace de manera abrupta también. Llega un momento determinado en el cual la Corte empieza a solucionar todo en base al criterio Y, pero luego abruptamente cambia su criterio y empieza a solucionar todo bajo el concepto X. Miren, una Corte progresista, hablemos Corte Constitucional Colombiana del año del año 1996, digamos, la famosa Corte de Oro en Colombia. En 1996 empieza una Corte progresista desarrollando línea jurisprudencial en donde reconoce permanentemente los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo. Miren, y se maneja durante toda una década esa línea jurisprudencial. Pero llega un momento determinado en el cual, debido a devenires históricos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, los jueces cambian abruptamente esa línea jurisprudencial.
y empieza, en lugar de tutelar, digamos, derechos laborales, o económicos, sociales y culturales, a tutelar derechos patrimoniales o a su vez derechos empresariales, por ejemplo. Y miren, se da un cambio abrupto de la línea. ¿Cuándo vemos nosotros reflejados estas líneas jurisprudenciales abruptas? Sobre todo cuando se dan los cambios de las cortes o tribunales, ¿verdad? Un tribunal que maneja una línea dice, miren, esto que hizo esta corte simplemente no me sirve y voy a adquirir un nuevo criterio jurisprudencial. Allí pueden verse reflejados estos variables dentro de la reorientación de líneas jurisprudenciales. Siguiente. Aquí tenemos, miren, cómo se establece una decisión colegiada dentro de un tribunal o dentro de una corte. Como nosotros sabemos, la mayoría de órganos o de altas cortes están conformadas por varios jueces, por varios juzgadores, y en virtud de aquello puede darse precisamente una decisión por parte de estos órganos de manera distinta. Un juez ponente, por ejemplo, que proponga una sentencia desde un punto blanco y otro juez que haga a través de un punto negro, y empieza, miren ustedes, a formarse una línea jurisprudencial que no tiene, de cierta manera, una relación o una carga argumentativa sólida para luego ser empleada. El típico caso, por ejemplo, que puede darse en procesos de admisibilidad, varían, ¿no es cierto?, las salas cada mes. Una sala conformada por 3 magistrados que sean progresistas, por ejemplo, pueden terminar admitiendo a trámite cualquier pretensión de derechos laborales. Y miren, llega otra sala conformada por otros jueces que tengan más bien un criterio de defensa de derechos empresariales. Se genera otra línea jurisprudencial respecto a esta realidad. Y así podemos ver cómo se va generando una distinta carga argumentativa. El balance constitucional, como ustedes pueden ver, y lo óptimo es mantener una línea jurisprudencial sólida durante un tiempo determinado. Esto genera a su vez facilidades para el intérprete y también logra precisamente consolidar y legitimar a determinadas instituciones. Lo óptimo es mantener precisamente una línea argumentativa sólida y permanente hasta que llegue un nuevo caso que genere una nueva línea o una nueva carga argumentativa. Ahí ustedes pueden ver claramente lo que suele denominarse como la sombra decisional del caso anterior. Entonces miren ustedes, ese espacio es precisamente el que permite un marco de acción sin alejarnos de la línea jurisprudencial. Yo puedo, de cierta manera, alejarme en un criterio mínimo de esta línea, pero al final de cuentas ese alejamiento no termina siendo trascendental ni decisorio respecto a la decisión final que han adoptado los órganos o los tribunales o cortes previos. En cambio, si es que yo me alejo abruptamente de esa línea, como el caso que pueden ver en el pizarrón, el caso Y, podemos ver entonces que esta decisión está por fuera de la sombra decisional y ameritará una nueva sentencia, hito o sentencia iniciadora de línea jurisprudencial. Podemos ver entonces cómo, a partir de aquello, existe una regla de reiteración que permite la configuración de las decisiones sólidas. ¿Cómo se hace esa regla de reiteración? A través de la invocación permanente del precedente. Pongamos un ejemplo más pragmático. Miren, acciones extraordinarias de protección, ¿verdad? La Corte Constitucional del Ecuador en un momento determinado emite una sentencia de acción extraordinaria de protección en donde manifiesta que en el Ecuador no es posible discriminar por razones laborales a personas con discapacidad física. ¿Qué sucede? Llega otro caso análogo. ¿Qué es lo que hago yo? Pues invoco mi jurisprudencia anterior, ¿no es cierto? Y dentro de mi carga argumentativa, ¿qué voy a decir? Conforme ya lo expresó la Corte Constitucional del Ecuador, en el caso número tal, no se puede discriminar en el Ecuador por cuestiones de discapacidad física. ¿Qué sucede? Llega un nuevo caso, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hago? Vuelvo nuevamente a citar, vuelvo nuevamente a emplear esa línea jurisprudencial y diré, conforme ya lo expresó la Corte Constitucional en el caso X y ratificó la Corte Constitucional en el caso Y, pues en el Ecuador no se puede discriminar por cuestiones de enfermedad o discapacidad física dentro de materia laboral. Y así voy generando, miren ustedes, una cadena permanente de
reiteraciones que al final solidifican una línea jurisprudencial. Siguiente. Existen líneas, en cambio, que son menos sólidas, ¿no es cierto? Una línea en la cual, en el caso 1, yo menciono que no se puede discriminar por esta situación, y frente a aquello, en otro caso análogo, menciono esta misma circunstancia. Pero allí se acaba. Miren, no vuelvo a citar más a la Corte. Allí se genera una línea menos sólida. Entonces, yo sí tomo como referente aquella Corte, aquella sentencia, obviamente tendrá una debilidad en cuanto a la argumentación. Las indeterminaciones doctrinales también tienden a establecer criterios alejados de las líneas jurisprudenciales. Puede ser, por ejemplo, que yo sea partícipe de un positivismo jurídico, en donde, desde una línea jurisprudencial, por ejemplo, la seguridad jurídica estará directamente relacionada con el principio de legalidad, por ejemplo. Pero puede ser que en un momento determinado yo asocie desde un punto de vista del justnaturalismo que el principio de seguridad jurídica está directamente relacionado con el ámbito realista, es decir, con la practicidad, con descender normas positivas a los derechos del buen vivir, por ejemplo. Miren, ¿qué es lo que se hace? Una indeterminación desde el punto de vista doctrinal que genera precisamente estas bipolaridades en el manejo de líneas jurisprudenciales. Siguiente. Finalmente, y para terminar esta intervención, nosotros podemos ver que cuando estamos manejando líneas jurisprudenciales y argumentación jurídica de manera general, siempre debemos situarnos dentro de lo que son los escenarios y subescenarios constitucionales. En muchas ocasiones, cuando nosotros planteamos problemas jurídicos, lo hacemos de una manera bastante general y abstracta, miren ustedes. Y eso nos genera problemas a la hora de la argumentación pertinente. Terminamos argumentando absolutamente todo y terminamos sin resolver ningún problema en concreto o ningún problema específico. Miren, pongamos un ejemplo de estos problemas jurídicos macro. Si ustedes plantean, bajo el escenario que nosotros hemos venido realizando, un problema jurídico, como por ejemplo, en el caso en análisis, existe vulneración al derecho al trabajo. ¿Qué me estoy generando a partir de este problema jurídico? Un alto nivel de indeterminación, miren ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero resolver ese problema jurídico concreto, voy a empezar a hablar de un montón de cosas que a final de cuentas no terminan solucionando el problema. Voy a hablar, qué sé yo, de la progresividad de los derechos, voy a empezar a hablar del derecho al trabajo, de la configuración del derecho al trabajo como derecho social, de la Constitución seguramente de México, entraré a hablar del estado de bienestar y terminaré hablando del estado constitucional de derechos y de justicia, del buen vivir y del summa causa, ¿verdad? ¿Pero qué me ayudó eso para solucionar mi caso en concreto? Absolutamente casi nada, ¿verdad? ¿En qué se constituyen aquellos? En obiter, miren ustedes, en argumentos que no tienen una fuerza que permita precisamente solucionar un problema jurídico concreto. Es por eso que se hace necesario el establecimiento de escenarios y subescenarios constitucionales. Miren, otra cosa es que yo ya determine el escenario constitucional de vulneración al derecho al trabajo de personas con discapacidad. Yo, miren ustedes, me planteo un nuevo problema jurídico partiendo de la teoría de los escenarios constitucionales y desciendo ese problema macro a un problema ya más específico. Es decir, en el caso del análisis existió una vulneración del derecho al trabajo al tener el señor Juan Pérez una discapacidad. Bien, y yo empiezo a analizar, ¿no es cierto?, la situación de Juan Pérez. Voy a ver cuáles son los elementos con los cuales se le privó de su derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Tengo una conclusión que es la resolución de ese problema jurídico concreto. ¿Cómo lo he logrado? A través del establecimiento de ¿qué? De un escenario constitucional. Y respecto a este escenario constitucional, me voy a encontrar con un montón
de pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por parte de una corte o de un juez. ¿Qué es lo que estoy consolidando entonces? Una carga argumentativa sólida. ¿Por qué? Porque no voy a divagar con obiter o argumentos falaces, sino que voy a descender a la solución de un caso específico y concreto. Al final de cuentas voy a determinar a través de aquello que al señor Juan Pérez, por ejemplo, se le privó de su derecho al trabajo por el hecho de ser una persona discapacitada. Y para respaldar aquello, a más de mis argumentos, voy a decir que conforme ya lo he expresado, por ejemplo, la Corte Constitucional en su sentencia 11.15.12b, 11.18 10b y 25.11-EP, pues las personas con discapacidad no pueden ser discriminadas dentro del ámbito laboral ecuatoriano. ¿Qué es lo que he generado a partir de aquello? Miren ustedes, una buena determinación de un problema jurídico, la solución del caso concreto y una interpretación y sobre todo argumentación acorde a la realidad, respetando líneas jurisprudenciales ya marcadas dentro de un escenario constitucional ecuatoriano. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar como conclusión final de todo esto? Y con esto termino esta intervención en este curso bastante rápido. Miren, dentro de los escenarios constitucionales ecuatorianos, nosotros nos encontramos con una realidad bastante buena. Y debemos ser bastante sinceros al respecto. Miren, nosotros tenemos un derecho constitucional que data precisamente desde el nacimiento mismo de la República del Ecuador. Pero nosotros hemos, de cierta manera, aprendido a desarrollar el derecho constitucional en base a criterios de estricta legalidad. Y en base a esos criterios de estricta legalidad, en muchas ocasiones, nosotros pretendemos solucionar problemas constitucionales de la misma manera como tradicionalmente solucionábamos problemas de carácter legal. Yo espero que a lo largo de este curso ustedes puedan identificar claramente que la solución de problemas jurídicos constitucionales deviene no solamente en la aplicación de nuevos métodos de interpretación constitucional, sino también devienen en una nueva actitud por parte de los distintos actores jurídicos en nuestro país, en donde comprendan que estamos viviendo un cambio generacional desde una perspectiva de las fuentes del derecho, que estamos viviendo una nueva fase del constitucionalismo ecuatoriano, en donde ahora la interpretación, la motivación, la argumentación jurídica adquieren una relevancia trascendental. Y sobre todo que entendamos que la Constitución, tal como está configurada dentro de nuestro modelo de Estado, se convierte en una norma que es suprema desde una perspectiva ya no formal, sino también material. Y nosotros, como operadores jurídicos, como expertos, como abogados, de cierta manera, tenemos ese compromiso histórico de buscar mecanismos adecuados y técnicos de dar comprensión precisamente a estas normas constitucionales. Caso contrario, podemos tener una constitución bastante garantista y bastante progresista en derechos, pero seguiremos utilizando parámetros disímiles a la hora de interpretarla y a la hora de desarrollarla. Les agradezco muchísimo por su atención, muchísimas gracias por aguantarme 5 días y poder ver más y después de haber pasado. Gracias. ¿Es posible grabar en el flag este cuadro? Tiene que tener su correo electrónico. Tiene su correo electrónico. Ah, ya. Raúl López Carrera, tal como... Sí, espérame un ratito. Necesito una hojita para escribir los correos. Porque no puedo insertar un flag aquí, está desactivado.